El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer empezó diciendo el libro de la sabiduría en el capítulo 2 que fue Dios quien creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. El principio de gobierno trae una verdad que es de manera igual a lo que piensa la Iglesia sobre el hombre. La Iglesia dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios basada en la revelación bíblica. El principio de gobierno también se enfoca en la dignidad de la persona humana para proteger, para defender y promover sus derechos como persona humana, cuidando su dignidad. Y por eso toda institución o toda autoridad en esta tierra es instituida por Dios, es permitida por Dios, es suscitada por el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está orientado a proteger a cada uno de sus hijos, a cada una de sus criaturas, de vigilar que nada la vaya a afectar ni la vaya a lastimar por el valor tan grande que tiene la persona en este mundo. El derecho estatal y también el derecho político, la orientación política o la naturaleza misma de la vocación política y de toda autoridad en cualquier estado del mundo, tiene que orientarse por este principio, sin que los gobernantes o quienes ejercen el servicio de la autoridad o los políticos tengan que hacer una profesión de fe explícita en Dios o implícita. Sí deben luchar por la protección de la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones. Defender el valor y la dignidad de la persona humana en cuanto a la vida, porque es una vida preciosa, porque es una vida valiosa, y en cuanto a lo que contiene esa vida misma, por ejemplo, lo que enseña o los principios de la doctrina social de la Iglesia, la verdad de la persona, la libertad de la persona, porque cada persona es digna en sí misma
por ser persona. Y de eso les va a pedir cuentas Dios a los gobernantes. De eso van a ser juzgados todos los gobernantes. Por eso cuando Pilato le dice a Cristo, dime quién eres, cuál es tu origen, porque es que yo tengo autoridad para entregarte o autoridad para salvarte en estos momentos. Y el Señor le advierte una verdad, no tendrías autoridad sobre mí si a ti no se te hubiera confiado, si a ti no se te hubiera dado esa autoridad. Y por eso el que me entregó a ti es más responsable y más culpable que tú, porque estás cometiendo una injusticia. Lo que Pilatos está haciendo es un ejercicio de gobierno y de autoridad para sí mismo, para protegerse a sí mismo, no para proteger la dignidad de la persona humana. En este caso, en un principio de justicia que también tiene la doctrina social de la Iglesia, proteger una vida como es la vida de Cristo, porque Él mismo se ha dado cuenta que en Él no hay ninguna culpa, no encuentra de qué acusarlo, y sin embargo Pilato lo sacrifica. Tenemos que orar mucho por los gobernantes, y por eso ya San Pablo, en varias ocasiones, y no solamente San Pablo, el apóstol San Pedro, y varios escritos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento y la tradición misma de la Iglesia, nos quieren hacer tomar conciencia de la necesidad que tenemos de elevar oraciones por los gobernantes, porque como dice el libro de la sabiduría hoy, ellos van a tener que dar cuentas más severas a Dios, porque se les han entregado responsabilidades más grandes. Hoy, cuando la corrupción reina en el corazón de muchos gobernantes, ellos le tendrán que dar cuentas a Dios, porque la vida no está siendo protegida como un valor absoluto. Están siendo protegidos los intereses personales o algunos intereses partidarios, grupales. Por ejemplo, hay dos extremos que hoy mueven el ámbito político. El capitalismo, que es criminal, y digo criminal en el orden de que por buscar el principio de la estabilidad económica prefiere sacrificar el valor de la persona humana. El capitalismo no tiene como objetivo a la persona sino el capital, proteger el capital. Y por eso estamos viendo en el mundo entero cómo incluso hasta católicos están vendiendo, sacrificando el valor de la persona humana por defender el capital. Aquí en Colombia hemos sido efectos de ese monstruo del capitalismo tan terrible. Cómo incluso el capitalismo se desenvuelve y va creando sus propias leyes hasta utilizar dineros de narcotráfico, que traen la herida, la llaga, que traen el mugre de la destrucción de la persona humana, de niños, de jóvenes, de familias, de los campos. Y cómo el capitalismo hoy en Colombia se está alimentando de esa porquería del narcotráfico. Dineros sucios, que creen que porque paguen impuestos o entren con ciertas mercancías o hagan ciertos movimientos que aparentemente son buenos, son puro asolapamiento, y lo único que están haciendo es alimentando un monstruo que está destruyendo la dignidad de la persona humana. Y lo más vergonzoso y lo más escandaloso es que hay católicos que se meten en este mugre, en esta suciedad tan terrible, y utilizan a Dios, y utilizan a la Virgen, y utilizan a los santos para justificar un hecho que la Iglesia ya no solamente ha advertido, sino ha condenado a lo largo de los siglos. Cuando a Gorbachov le preguntaban por qué se había entendido él siendo un comunista, además que fue el presidente de la Unión Soviética, cuando ellos, basados o cimentados en el comunismo, sostenían unos estados en un mismo lineamiento que también estaban haciendo mucho daño, le preguntan a Gorbachov por qué se entendía tanto o se entendió tanto con San Juan Pablo II, sabiendo que San Juan Pablo II fue un detractor, y no solamente un detractor, sino que denunció abiertamente la suciedad del comunismo. ¿Cómo podía él entenderse siendo un comunista
con San Juan Pablo II y podía tener un diálogo tan abierto y tan amistoso con él. Y dijo esto, porque San Juan Pablo II fue un hombre coherente, que no solamente condenó el comunismo, sino que también condenó el capitalismo. Porque así como el comunismo es de dañino, y hoy los capitalistas se justifican en ser un dique para que no entre el izquierdismo a ciertos países, y en este caso a Colombia, se van al otro extremo. Son los que saltan del 0 al 100, pero no quieren hacer la línea justa, caminar el camino correcto de continuidad de 0 hasta el 100, yendo consecutivamente de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente, sino que se quieren saltar y se saltan del 0 hasta el 100. Así como el comunismo es de dañino, así de dañino es el capitalismo. Y Dios les va a pedir cuentas, porque todo el que alimenta esta suciedad del capitalismo y el comunismo está atentando contra un valor absoluto creado por Dios, que es la persona humana. Y tenemos que orar mucho por los gobernantes, y tenemos que orar por ciertas tendencias políticas y movimientos políticos hoy que se están valiendo de la iglesia para obtener favor, para obtener poder, para obtener más poder también económico, haciéndose presentar como muy evangélicos y muy piadosos, y están alimentando un monstruo que le está haciendo mucho daño a la sociedad y que le está haciendo daño también a la iglesia, como lo es el capitalismo. En Colombia venimos con una bola que viene creciendo cada vez más y no se detiene, va en aumento. Son dos tendencias al extremo. La tendencia comunista del izquierdismo, que en verdad tiene propuestas nefastas a través de principios comunistas que le hacen daño al individuo, que le hacen daño a la persona. Porque no les interesa la persona, sino que les interesa la masa. Pero también tenemos el daño que le está haciendo el capitalismo a nuestro país, con la injusticia, la desigualdad, la burocracia, el elitismo, la excepción de personas. Es muy triste que Colombia se haga presentar ante el mundo como un país católico, en un porcentaje altísimo. Y había que preguntarnos, y muy seriamente, si verdaderamente de ese porcentaje que se presenta como católico, todo ese porcentaje es católico. Seguramente cuando se pase el colador para ver qué es verdaderamente cristiano y qué es verdaderamente católico en su esencia en un país como el nuestro, pasarían muy pocos. Muy pocos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque a quien más le interesa darle gloria a Dios y mostrar solamente la gloria de Dios y poner a Dios como el único protagonista y poner a Dios como el único principio y poner a Dios como el fin verdadero de las tendencias de los pueblos y de la persona humana, poner a Dios en primer lugar y no implícitamente, porque aquellos evangelizadores y católicos que tienen la vergüenza y la pena de mostrar a Dios públicamente en el primer lugar y defenderlo como el único gobernante, ellos no son verdaderos católicos. Aunque se hagan presentar como verdaderos católicos, no lo son, porque no tienen identidad ni siquiera de fe, no tienen identidad cristiana. Solo cuando el hombre es capaz de hacer lo que hizo este leproso que era samaritano, postrarse, rendirse, darle gloria a Dios en Cristo, solamente allí es que verdaderamente se está viviendo en el principio de la fe. Se está viviendo en el principio cristiano, en el principio evangélico. Cuando a uno o le da vergüenza o por estrategias particulares deja de hablar explícitamente de Dios
siendo supuestamente católico, siendo supuestamente cristiano, uno está siendo un hipócrita. Porque si somos de Dios, debemos mostrar claramente que somos de Dios. Si decimos adorar, alabar, glorificar a Dios, debemos mostrar claramente de quién somos, a quién le pertenecemos y con toda nuestra vida. El consenso de estos que fueron beneficiados con la curación, el consenso mayoritario, no se devolvió a darle gloria a Dios. Y por eso Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron curados? Pero la mayoría no se devolvió a darle gloria a Dios. Pero todos habían recibido de lo mismo. Tanto los gobernantes como los ciudadanos, como los cristianos, como los creyentes y no creyentes, hemos recibido todos de lo mismo. Cuando un gobernante no reconoce, por ejemplo, que la vida es un don y que no es él el que la fabrica y que no es él el dueño, que ni siquiera la vida misma le pertenece a su papá o a su mamá, porque ni siquiera ellos tienen la potestad, la capacidad de crear la vida humana, y que hay otro principio de donde procede la vida humana, entonces ya está siendo injusto y va a ser injusto también a la hora de impartir justicia. Estamos en momentos muy dramáticos para el mundo y para la iglesia. Porque hoy hay una nueva manera de atentar contra la vida. Y es defendiendo la vida. Ese es el relativismo que estamos viviendo hoy. Se atenta contra la vida defendiendo la vida. Porque ninguno nos va a decir, todos saben, todos los gobernantes saben, y todas estas tendencias políticas saben que la vida tiene un valor absoluto para el mundo. Todos lo saben, eso no es que no lo sepan, ellos lo saben, y en segundo lugar, sabiéndolo, ellos proponen, hacen sus propuestas legislativas para defender y proteger la vida. Y así se justifica el aborto. Porque entre dos vidas hay que proteger la más importante, la que más produce. Y entonces hay que defender la vida más valiosa, que es la vida de la mujer. Y si por defender esa vida que es tan valiosa hay que matar una criaturita, se mata, porque ella después podrá reproducir más vidas. Para la iglesia y para la revelación, cada vida de manera individual es muy importante. Y por eso se va atentando contra la persona humana. Para defender la dignidad de la mujer, para defender la dignidad del hombre, para defender su libertad, que también tiene un valor extraordinario en las sociedades actuales y en el mundo contemporáneo. Para defender su libertad hay que permitirle que él escoja hacer lo que quiera. Y si el hombre quiere ser mujer, porque tiene una libertad valiosa, él es libre de decidir si es mujer o si es hombre o si es otro género. Pero es en defensa de la libertad. El mismo principio que defendemos nosotros los católicos. En defensa de esa libertad, cada uno tiene la posibilidad de elegir lo que quiere. Pero la iglesia nos enseña que ninguno puede elegir lo que quiere, sino lo que le conviene para su propia perfección. Hoy se defiende la libertad, se destruye la libertad defendiendo la libertad. ¿Y saben qué es lo más horrible? Que a través de estos engaños, de una defensa de la vida, a través de estas mentiras nos han engañado a nosotros los católicos. Pero hay gente tan soberbia que no quiere reconocerlo. Soberbia, porque están opacados en su conciencia, nublados en su conciencia, porque ya son instintivos, animales, que no piensan, que no hacen uso de la razón, y es solamente el instinto
lo que lleva a tener criterio de verdad y no el uso lógico de la razón, porque hasta la razón en estos momentos está manipulada y es esclava del instinto, cuando debería ser lo contrario en los principios del conocimiento humano. La razón debe ser la que debe orientar el instinto, la que debe domarlo, la que debe ponerle freno y la que debe decirle esto sí y esto no. Pero ya ni siquiera se usa la razón. En Colombia lo vimos para las elecciones presidenciales pasadas. Y es gravísimo lo que está pasando, muy grave. Y por eso hay gente que no aguanta la voz de su conciencia. Y es Dios quien les está hablando. Y dicen, ya no me hablen más de eso. ¿Para qué repiten lo mismo? Pues habrá que repetirlo tantas veces sea necesario, como lo repite la misma palabra de Dios, hasta que nos demos cuenta, si es que le abrimos en algún momento el corazón a Dios, de lo que estamos haciendo. En Colombia se prefirió, y esto lo hicieron los católicos, se prefirió para defender 50 vidas, sacrificar 5 o 7, porque las de los 5 o los 7 no importaba, importan las 50 o las 60, y entonces, si este candidato propone que va a matar a partir de las 3 causales ya aprobadas en Colombia, que son nefastas, pues eso lo podemos tolerar con tal de que no se nos meta el comunismo, porque lo que importa es defender el capital. Nos van a expropiar todo. Y si a nosotros nos expropian por defender una sola vida, que expropien lo que sea. Que nos quiten lo que sea materialmente. Es más, para la iglesia es tan valiosa la vida humana y la vida de cada uno, que si por proteger la vida del prójimo yo tengo que entregar la propia, la iglesia lo acepta como una ofrenda. Incluso hoy es una de las causas aprobadas en el dicasterio para los santos como nueva forma de martirio. Dar la vida por el otro. Pero vivimos en unas incoherencias tan grandes que los mismos, esto lo utilizan las agendas internacionales, matan la vida defendiendo la vida. Y hoy movimientos activistas católicos que levantan banderas azules y salen a protestar en las calles diciendo no al aborto, esos mismos promotores le dijeron sí al aborto en algunas circunstancias. ¿Que no son hipócritas? Son más hipócritas que los mismos fariseos. Padre, no nos dimos cuenta, es que esa no era la intención. Menos mal, el Señor no se va a basar en las intenciones, el día del juicio, y menos la iglesia, porque nos lo advierte que es erróneo juzgar de los actos morales, que los debe juzgar la iglesia, es un deber. Un papá tiene el deber, la obligación de hacer un juicio sobre los actos de los hijos. No se puede juzgar, porque hoy también se acude a eso, no se puede juzgar. Entonces el papá tiene que taparse los ojos ante lo que hagan los hijos y nunca juzgar los actos de los hijos. No se puede juzgar. Entonces mamá tampoco tiene que taparse los ojos y no juzgar los actos de los hijos, así vayan al error, así estén perdiéndose, mamá y papá no pueden hacer juicios, porque no se puede juzgar. O sea que si al hijo se le da por hacer lo que quiere, mamá y papá lo tienen que dejar hacer lo que quiere, porque no se puede juzgar. Si a la hija se le da hacer por lo que quiere, papá y mamá la tienen que dejar hacer lo que quiere, lo que a ella le dé la gana, porque no se puede juzgar. Y con esa mantilla, y con ese cuento, y con esa justificación que es puro relativismo, así andan muchos hoy. ¿Saben qué es lo más grave? Que este relativismo lo tienen anclado en el corazón, y no se lo saca nadie de ahí. El único que lo puede sacar es el Espíritu Santo. El día que decidamos abrirle el corazón al Señor, mientras nadie va a ser capaz de sacarlo.
Y usted puede ir hablar con una persona, son tapados, cerrados, pero bien tapados, bien cerrados. No aceptan esto, porque prima su criterio, porque prima lo que a ellos les parece, porque prima su egoísmo como propio Dios, y a ese Dios, de lo que ellos piensan, hay que darle todo el culto. Y si tú no se lo das, ya los tendrás ahí, maltratándote psicológicamente, maltratándote moralmente, maltratándote incluso religiosamente, porque son tan atrevidos que acuden a Dios, acuden al Evangelio, acuden a las presiones psicológicas para destruir la gente, para dañar a todo el que quiere ser fiel hoy, para maltratar y aporrear a todo el que quiere defender el principio de la vida, el valor de la vida. Que aquí no hay fuerzas nefastas, tendríamos que ser muy ciegos para decir que no. Porque esto ha invadido hasta la iglesia. Dentro de la iglesia hay gente así, que hoy no solamente defiende las tendencias desordenadas homosexuales, el homosexualismo, sino que las promueven. Incluso hoy las promueven como una condición de vida natural. Así hay gente dentro de la iglesia. Así hay teólogos dentro de la iglesia. Así hay asesores espirituales dentro de la iglesia. Así hay directores espirituales. Así hay guías dentro de la iglesia. Y dicen que eso es santo. Y esos son los más misericordiosos y los más santos. Listicos ahí para canonizar. Claro que ya no esperan hasta su muerte, sino que los canonizan en vida, suplantando incluso la autoridad y los criterios de la iglesia. ¿Por qué suceden esos desórdenes? Porque hemos dejado de reconocer a Dios como el principio de todo. Y cuando el hombre deja de reconocer que tiene un principio y que ese principio es Dios, el ser humano se desordena. Pascal ya decía que el hombre, de todas las criaturas, siendo tan sublime en medio de ellas, puede ser un ángel. Pero ese hombre que puede llegar a ser un ángel, también puede llegar a ser un demonio, con sus comportamientos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de elaborar criterios. Por eso hoy tenemos que acudir al Señor y suplicarle que nos saque de esta ceguera en la que estamos viviendo. Miren el flagelo de la guerra. ¿Ustedes creen que eso es fruto de qué? Eso no es fruto de nada más que estas inconsistencias que vivimos, de ejercicios gubernamentales incorrectos, injustos, porque no se hacen teniendo a Dios como modelo. Algunos por ahí andaban mandando un escrito de una encíclica de León XIII sobre la naturaleza de la libertad para justificar el mal menor. ¡Qué arbitrarios son! ¡Qué arbitrarios son! Para justificar que haber escogido en Colombia a candidatos que promovían la ideología de género, que tienen la inclusión LGTBI, que tienen el aborto, eso sí se podía moralmente dentro de la Iglesia Católica, porque dice el Papa allí, eso no es del Papa, eso es un principio de la revelación bíblica, que sobre el principio de tolerancia, que Dios toleró el mal para poder salvar al ser humano. Eso es cierto, eso no es mentira, es verdad. El principio de tolerancia dice que Dios, siendo bueno y habiendo creado al hombre bueno, cuando el hombre, por culpa de él mismo, no de Dios ni del diablo, por culpa de él mismo, que hizo mal uso de su libertad y se apartó de la voz de Dios y desconfió de ella y desobedeció a la voluntad de Dios, se perdió, vino el pecado. Y es verdad que Dios, principio absoluto, pudo haber acabado con todo. Y pudo haber acabado con el hombre y decir, ya, me fallaste y ya no voy más con esto.
Pero Dios toleró ese mal para que el hombre se convirtiera. Lo toleró. Y Dios pudo haber destruido a Adán y Eva antes de que hubieran cometido esa falta. Pero Dios hizo más bien de misericordia preventiva y les advertía, les hablaba, les decía, y se la jugó hasta lo último. Porque la vida humana tiene un valor muy grande para Dios, pero el hombre no hizo caso. Y a Dios ya le tocó buscar la manera de salvar al ser humano. ¿Cómo salvarlo? Una cosa es tolerar lo que Él nunca quiso, lo que Él nunca buscó, lo que Él nunca promovió, y otra cosa es promover como lo hicieron los católicos, algunos católicos en Colombia. Ellos no sé, ¿cómo van a ser tan ciegos? Que van a tomar una encíclica que en todo su contenido completo, ojalá la leyeran completamente. Son tan ciegos y tan arbitrarios que cortaron. Y así lo hacen los relativistas. Sacan el texto del contexto para convertirlo en un pretexto. Un pretexto para defender sus propios criterios ciegos. Hasta toman el magisterio de la iglesia. Basta verlos cómo extraen partes del magisterio de la iglesia, no comprendidas en su totalidad, para convertirlas en un pretexto de sus propias tesis y de sus propios criterios. ¿Y cuánto tenemos que orar por estas personas? Porque todos nos vamos a presentar ante el juicio de Dios, ellos y nosotros. Y hoy tenemos que clamar, suplicar. Hay gente que sencillamente le ha abierto el corazón al Señor y con humildad ha reconocido que se ha equivocado, mucha. Pero también todavía hay gente que permanece obstinada en el error, defendiéndolo. Y tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que movernos a compasión. Y no podemos renunciar a la corrección. Porque no podemos taparnos los ojos mientras el ser humano va al caos más terrible. Cuando se pierde a Dios como principio, el hombre se desordena en sus juicios. Cuando se pierde Dios como fin, el hombre se desordena. Y por eso la advertencia del Señor hoy en el Evangelio. ¿Dónde están los otros 9? Porque los 10 que recibieron lo mismo deberían estar aquí dando gloria a Dios, postrados como este samaritano, de rodillas, alabando a Dios. Pero solamente el samaritano. ¿Qué hicieron los otros 9? ¿Qué hacen los otros 9 hoy dentro de la iglesia? ¿Será que nosotros estamos dentro de los 9 que nos vamos a rendirnos a los pies de los demás y no nos postramos delante de Dios y no le damos las gracias a Dios y lo glorificamos a Él? ¿O será que nosotros sí hacemos parte de este único que reconoce que el valor de la vida, el principio de la vida está en Dios y por eso nadie la puede tocar? Ni siquiera al demonio se lo permitió Dios cuando probó a Job. La vida no la puedes tocar. En el paraíso Dios colocó 2 ángeles para proteger el árbol de la vida, porque ese nadie lo podía tocar. Pero hoy el ser humano ya está tocando ese árbol, y hasta dentro de la iglesia hay quienes lo están tocando. Y esto es muy grave, porque ya pasaron los límites impasables. Se están pasando los límites impasables. Que haya católicos que sigan, o algunos con su silencio, o algunos con su aceptación interna, o otros más escandalosos todavía, externamente, sigan promoviendo cosas que atentan contra la dignidad humana. Eso es muy grave, muy grave. Que en elecciones católicos digan, no importa que tenga la inclusión LGTBI, eso hay que votar por el menos malo, para que no... eso es muy horrible. Porque ¿saben qué es la inclusión LGTBI? Es el atentado mismo contra la dignidad de la persona humana, contra su dimensión afectiva y sexual, que es sagrada. Porque ¿qué dicen
todas estas inclusiones, estos movimientos LGTBI, que el hombre ya no es hombre y la mujer no es mujer, y que cuando el hombre quiera ser mujer puede ser mujer, y que cuando la mujer quiera ser hombre puede ser hombre, y si quiere ser otra cosa puede revolverse de todo y ser lo que quiera. Aprobar propuestas, aceptarlas en un paquete de propuestas gubernamentales, la inclusión de este tipo de ideologías, eso es nefasto. Nefasto. Padre, entonces otra vez me volví a equivocar. Eso lo tienes que examinar tú y mirar, revisar en el paquete de propuestas que te hicieron si había inclusión de este tipo. Mucha gente me mandaba antes de elecciones: padre, mire, es que, y otros, el padre no se puede meter en política. Tenemos el deber como iglesia, sacerdotes, pastores, obispos, los que nos dedicamos a la enseñanza, predicadores. Es un deber como iglesia hacer juicios morales cuando está en peligro la dignidad de la persona humana, así toque la realidad política. Es un deber y nos van a pedir cuentas de ello. Y si no lo hacemos, pecaremos por omisión. Y nos van a pedir cuentas de eso. San Juan Pablo II fue un ejemplo extraordinario en esto. Y por eso llevó como llevó persecución aún dentro de la iglesia. Pablo VI nunca omitió juicios morales aún en el ámbito político, cuando estaba en peligro la dignidad de la persona humana. Benedicto XVI nunca omitió juicios morales frente al ámbito político cuando estaba en peligro la dignidad de la persona humana. Y hoy hay ministros que dicen: no, hay que ser prudentes. Pues de esa prudencia nos van a pedir cuentas en la eternidad. Y por eso tenemos que orar por quienes nos gobiernan también en la jerarquía eclesiástica. Porque estamos dejando que la grey sea devorada por el lobo, sea engañada por el lobo. Y a nosotros los sacerdotes nos dieron un ministerio muy sagrado para proteger a la grey del Señor, para advertir a las ovejas. Así las ovejas se molesten con nosotros, hay que advertirlas y hay que decirles, porque lo que menos nos debe interesar a nosotros los pastores es que nos den aplausos y seamos sus favoritos, con tal de que se salven, con tal de que así sea en el último día, que en caso de las advertencias, y adviertan antes de irse al abismo, de caerse en el abismo, que por allá no se deben ir, por una sola alma, por una sola persona, vale la pena. Por eso no podemos callar. Ustedes, papás, no pueden callar, y ustedes que tienen personas cercanas no pueden callar, porque nos van a pedir cuentas de un silencio falsamente prudente, como el de Pilato, que quiso evitarse problemas por todos los lados, con el César, con los fariseos, con Cristo, con su esposa, y terminó sacrificando la verdad. Porque cuando uno está viciado de relativismo, no se acomoda. Donde más haya poder, donde más haya dinero, donde más haya fama. Hoy hay católicos así dentro de la iglesia. Son amangualados donde hay más poder, porque el miedo hace eso, que vayan y se atrincheren donde más poder les muestren, donde haya más montón, donde haya más fama, donde haya más dinero, para que no nos pase nada. Síganse protegiendo con eso, a ver si les va a servir, porque nuestro único escudo y defensa es el Señor. A nosotros nadie más nos va a defender, y el día que muramos llegaremos solitos al juicio particular, solitos. Pero Señor, yo estuve con este grupo, con esta comunidad, No, solitos. Vamos a llegar allá ante la presencia del Señor. Por eso nosotros tenemos que vivir de cara al Señor. Ojalá no seamos de los 9 que no se devolvieron a darle gloria a Dios y allá se fueron para el mundo. Ojalá nosotros vengamos a darle toda la gloria a Dios en la Eucaristía, en el Santísimo, con la Virgen proclamando sus grandezas, rezando el Santo Rosario.
meditando la palabra del Señor, que es la única que nos centra en la verdad, acogiendo el catecismo de la Iglesia Católica con sencillez y amor, como única orientación clara hoy dentro de la Iglesia para ser fieles y salir de estas ambigüedades y estas desorientaciones que vivimos tan horribles hoy dentro de la Iglesia. Hay pastores, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que no están teniendo los principios de la tradición y el magisterio de la Iglesia como principios de verdad. Ya desconfían de ellos y hacen desconfiar a la gente de ellos. Que no les interesa para nada el catecismo, que no les interesa para nada el Concilio Vaticano II, y que andan construyendo propuestas doctrinales a su manera, y son los que más aporrean a la gente. Los tratan de rigoristas. Todo el que quiera basarse en los criterios del catecismo hoy, todo el que quiera basarse en los criterios del Concilio Vaticano II, es acusado de cismático, es acusado de rigorista, es acusado de rigorista moral, es acusado de estar condenando, es acusado de ser demasiado duro, es acusado de ser inhumano, es acusado de no tener misericordia. Pero todo el que se acomoda a este invento doctrinal, no de parte de Dios, que es el principio de verdad, sino de algunos que a punta de poder y se las dan de poderosos, andan manipulando a la gente y andan destruyendo en cada persona el valor de su dignidad, y a ellos sí les tienen que hacer caso. Y si tú les crees todo lo que ellos dicen, dice: bravo, el Señor está muy contento contigo, Dios está feliz contigo porque eres un obediente. ¿Obediente a quién? ¿A unos principios inventados por el hombre? No, eso le encanta a Dios y a la Virgen, y ellos están felices con la ceguera que algunos tienen. Por eso cuidemos nuestra conciencia en estos tiempos. ¿Cómo? La salida es clara: la Eucaristía, adoración eucarística, la palabra del Señor. Cojamos el catecismo, por favor. Volvamos al catecismo, si alguna vez lo hemos cogido. Y si nunca lo hemos cogido, vayamos al catecismo. Y no nos dejemos mover de allí, pase lo que pase. No nos dejemos confundir. No nos dejemos meter otros errores que nos van a dañar. Ya es tarde, pero vayamos al catecismo. Vayamos, no perdamos tiempo escuchando cosas por ahí, a nadie. ¿Es demasiado cerrado eso? No, demasiado abierto. Es escuchar 2000 siglos de vida de la Iglesia. Es escuchar a una mayoría más grande que la que existe hoy en este presente. Son 2000 años votando santos y mártires que defendieron la vida, que la amaron. 2000 años de testimonio en millones y millones. Eran miliares y miliares, como dice el libro del Apocalipsis. Y preferimos escuchar a un pequeño grupo hoy que no sabemos para dónde va ni qué es lo que proponen en realidad. La autoridad de la Iglesia está en su tradición, 2000 años. Y por eso los obispos, los pastores, el Papa, todos debemos ser los primeros obedientes a esa tradición, a ese magisterio. La Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II claramente nos dice cómo el sumo pontífice es el primer siervo de la palabra de Dios, de la tradición de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia. Por eso debemos orar mucho por el Papa, para que él sea obediente y nos dé ejemplo de obediencia a este magisterio auténtico, a esta tradición viva de la Iglesia y a la palabra de Dios. Hace pocos días el Papa Francisco pidió oración y advirtió que para ellos, los obispos, Dios les iba a pedir cuentas muy serias. Oren por nosotros, porque a los obispos
Dios nos va a pedir cuentas muy seriamente, lo advirtió Él. Y dijo, y oren por mí para que yo pueda escuchar al Espíritu Santo y obedecerle al Espíritu Santo. Porque si el Papa no le obedece al Espíritu Santo que ya ha hablado durante 2000 años, estaremos mal. Y si los obispos en comunión con el Papa no obedecen a 2000 años de magisterio de la Iglesia, tendrán que darle cuentas serias a Dios por esto. Y si nosotros los sacerdotes no obedecemos a 2000 años de tradición viva porque es vivida, porque es real, tradición viva de la Iglesia y al magisterio auténtico de la Iglesia, tendremos que dar cuentas serias. Y si los que hoy predican, enseñan y aconsejan no son obedientes a la palabra de Dios, a la tradición viva de la Iglesia y al magisterio auténtico de la Iglesia, donde ha hablado el Espíritu Santo, estaremos en serios problemas el día del juicio, como lo está advirtiendo el Señor hoy en el libro de la sabiduría. Y también lo hace ver claramente el Salmo que acabamos de escuchar hoy. El Salmo 81. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude a tomar conciencia del momento tan particular en el que nos encontramos y que le seamos fieles. A nosotros los cristianos no nos tienen por qué asustar estos momentos, para nada. Son momentos bellísimos, preciosos, porque hoy Dios está más vivo que nunca. Siempre ha estado vivo, pero hoy se está mostrando más vivo que nunca y nos está ofreciendo una salida esperanzadora. Y es su Hijo en la Eucaristía, en la palabra, es su Hijo que se hace presente en la Iglesia, en el magisterio auténtico de la Iglesia, en el catecismo. ¿Cómo es posible que un católico diga que tiene miedo? Si tiene por dónde salir, péguese del catecismo, péguese del Concilio Vaticano II, péguese de la palabra de Dios, péguese de la Eucaristía, póngase a hacer adoración eucarística. Un cristiano no tiene derecho, y menos un católico, a decir, tengo miedo, tengo susto, porque entonces... No. Nosotros tenemos la salida más clara que todos. Y nos convertiremos en antorchas, signos de esperanza para los demás si hacemos esto. Ya, no tenemos que andar escuchando barrabasadas, que son las que se andan diciendo por ahí en nombre del Evangelio, y no sabemos si es a Cristo al que nos están anunciando. Porque el Señor defiende al pobre y al huérfano, hace justicia al humilde y al necesitado. Y por eso nosotros debemos aferrarnos a este gobierno absoluto, que es el gobierno del Señor. Oremos por tantas personas que hoy le están haciendo daño a la fe de la gente, pobres de ellos. Debemos orar mucho. Hoy hay pastores que le están haciendo daño a la gente, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas. Es que nos parece horrible pensarlo, pero es cierto, la mayoría de los 10, solo uno se devolvió a hacer lo correcto. Solo uno. Y por eso nosotros debemos pedirle al Señor con todo nuestro corazón, yo como sacerdote, todos los sacerdotes, que podamos hacer parte de ese uno, los obispos, los religiosos, las religiosas, los laicos, los diáconos, todos, que seamos parte de ese uno, para que el Señor nos diga al final, como le dice a este hombre, tu fe no solamente te ha curado, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Si venimos al Señor, nos postramos delante de Él, lo escuchamos a Él, tenemos toda la posibilidad y la oportunidad de la salvación.
Y el Señor hace una declaración en el Salmo. Aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre. Hay gobernantes, porque todos somos hijos de Dios, fuimos creados por Dios. Otros tenemos la dignidad de la filiación por el bautismo, otros no, pero todos fuimos creados por Él. Y aunque todos hayamos sido creados, si no somos justos en nuestros juicios, moriremos. Por eso que el Señor nos encuentre como este leproso, que fue el único que se volvió a darle cuentas, y no le tengamos miedo a la persecución. Hoy es apenas normal que uno vea que la mayoría va para otro lado. A este leproso le tocó así, la mayoría para dónde iban, para otro lado. Los 9 se fueron para otro lado, a este le tocó más duro. Nosotros todavía podemos caminar con algunos poquitos al lado, ¿sí? A este leproso le tocó solo. Y seguramente le decían, venga, vamos es para el templo. Y él se metió para el otro lado. No tengamos miedo. Si vemos que la mayoría dentro de nosotros, en la jerarquía, en la vida consagrada y en la vida laical, si la mayoría va para otro lado, miremos este ejemplo de este solo leproso que fue valiente y se volvió a darle gloria al Señor y obtuvo la salvación. Los otros 9, el reclamo y el reproche del Señor. ¿Dónde están? No nos puede dar miedo. Así nos anulen, así nos excluyan, así nos excomulguen. No podemos tener miedo ni tenerle miedo a nadie ni a ninguna amenaza. Y estas palabras me las repito yo, también como sacerdote. No puedo tenerle miedo a la mayoría que tiende a irse para otro lado. Así piensan, así se desbaraten, así hagan lo que quieran, así critiquen, así condenen. El único que tiene el juicio para eso es el Señor. Por eso yo les advierto, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Menos mal, a nosotros no nos salva nadie en esta tierra. Nos salva es el juicio del Señor. ¿Y qué nos importan los juicios de los hombres? No nos deben importar. Nos debe importar el juicio de Dios. Y si estamos siguiendo al Señor y nos esforzamos todos los días por ser fieles a Él, ¿de qué nos preocupamos? Así en esta tierra 1000 nos condenen, 2000 nos condenen, 2000 nos digan que somos rebeldes y que vamos para el infierno. ¿Qué importa? Lo que importa es el juicio del Señor. Por eso no tengamos miedo, nada de miedo, nada, absolutamente nada de miedo, pase lo que pase. Los santos nos han dado ejemplo de esto. A los santos les ha tocado solos les ha tocado, y han sido valientes, muy valientes, aguantándose críticas aún dentro de la iglesia, injusticias. Tenemos un ícono de estos tiempos, el Padre Pío, un ícono muy grande, y así muchos otros santos a lo largo de la historia. Lo que pasa es que es más contemporáneo para nosotros, pero a muchos santos les ha tocado así. Hoy hay sacerdotes que están ya viviendo, hombres valientes, que se la han jugado por las ovejas y han dejado el cuero en el alambrado. ¿Y qué se están aguantando? Algunos obispos también. Se están aguantando las injusticias de los hombres. Pero Dios les dirá, tu fe te ha salvado. Lo importante es la vida eterna y el testimonio que podamos dar de fidelidad, de amor por el Señor, por la Santa Iglesia Católica. Oremos mucho por el Santo Padre, nuestro Padre, el Papa Francisco. Oremos porque Él no la está teniendo fácil. Y oremos por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, por todo el pueblo católico. Porque si la Iglesia católica sabe meterse, será luz para este mundo que está cayendo en la oscuridad. La Iglesia no va a perecer y va a permanecer en muy pocos corazones, como lo advertía Benedicto XVI en el libro Fe y Futuro. Esta iglesia del siglo XX va a ser una iglesia muy pequeña. La iglesia fiel, pues porque hoy iglesias todos se hacen llamar iglesia, pero la iglesia fiel, la de verdad, porque hoy
No todo el que se dice ser de iglesia es de verdad. Hay unos que son católicos de mentiras. Como decía Benedicto XVI, caricaturas. Porque decía él, advertía también, que hoy dentro de la iglesia hay bautizados paganos. Y eso es muy escandaloso. O aún dentro de nosotros mismos en la jerarquía, que podemos vivir más paganamente que cristianamente, o dentro de la vida consagrada, algunos laicos que se ponen las vestimentas de piedad y pueden estar viviendo más paganamente que cristianamente. Que el Señor nos ayude a ser fieles, no tengamos miedo, miremos este evangelio, a este hombre valiente, a este leproso que solito se devuelve y se encuentra con una palabra bellísima al final: tu fe te ha salvado. Que el Señor nos pueda decir al final: tu fe, por permanecer valiente, firme, sufriendo, tu fe te ha salvado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.